¿Qué venden ahí? Pera, yucas, manzanas. O sea, ya anda la calle, la gente en la calle. Sí, andan los vendedores. O sea, esto, la gente que vende comida no se ha restringido mucho. Y Ya. hay gente que hoy pues está arriesgando. Ok, vamos al aire. Estimados amigos de la plática, buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos y tener en nuestro estudio a una invitada especial, la doctora Elizabeth Gómez Perla, desde San Vicente. Es diputada, miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa y con ella vamos a conversar un poquito este día. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en y con ella vamos a conversar un poquito este día. Bienvenidos a La Plática, bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Estimada diputada Elizabeth Gómez, para La Plática es un gusto recibirle en nuestros estudios. La escuchan en Houston, la escuchan en todo Estados Unidos, Canadá, Australia, España, El Salvador, por supuesto. Tiene audiencia usted para la cual se puede dirigir con toda libertad, sin censura. Nosotros tenemos un espacio abierto de opinión y comentarios, y a los amigos que tienen la oportunidad de compartir, yo se les voy a agradecer mucho para que puedan ustedes tomar una opinión, comentar, preguntar. Con mucho gusto, nuestra invitada especial nos va a dar la información de primera mano. Estimada diputada, ¿cómo está usted este día desde la tierra de San Vicente? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la radio audiencia que nos está sintonizando en este momento. Desde acá, desde la tierra de Anastasio Aquino, damos un cordial saludo a todos y a todas y muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes temas de interés nacional. Es importante conocer quién es nuestra diputada Elizabeth Gómez. En síntesis, ¿cómo se describe Elizabeth Gómez? Bueno, soy médica de profesión. Estuvimos también dando esa lucha durante los años de reforma de salud en nuestro país dentro del Ministerio de Salud, y en el año 2015 pues eh, tuvimos ese coraje y esa valentía de sumarnos a este esfuerzo de la lucha legislativa en pro de los beneficios para el pueblo salvadoreño. ¿En qué momento Elizabeth Gómez dice, pues me voy a meter a política? ¿En qué momento surge esa espinita de decir, me meto a política, ya quiero participar ahí? ¿En qué momento surge eso, estimada doctora? Bueno, yo soy hija de dos, primero de un padre que fue sindicalista en los años 80 y de una madre también que siempre ha estado muy pendiente sobre las luchas en este país, que participó en aquellas manifestaciones de 1980 y bueno, creo que eso también influye en mí, y es a partir del año 2004 que ingreso al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y desde entonces estamos militando y haciendo tareas permanentes dentro del partido. También he estado, ¿verdad?, como directiva municipal de mi municipio de Apastepeque, y desde el año, pues, 2010 soy, ¿verdad?, la secretaria departamental de San Vicente en el partido, viendo y dando todas las coordinaciones del partido en el departamento de San Vicente. Y ¿Cómo en se el año combina? 2015, Perdón, siga. bueno, y en el año 2015 mi partido vio a bien que participara como candidata a la diputación y acepté esa misión. La parte general de toda persona que se ingresa a la política parte de un activismo a nivel comunitario, parte de un activismo a nivel departamental y así se va dando a conocer. Pero ¿cómo combina usted su profesión de doctora con la parte política? ¿Cómo la combina? Bueno, yo creo de que todo es cuestión de organización, de tener también clara cuáles sus objetivos
Por supuesto, como médica, cuando trabajaba en el ministerio, pues igual las horas se cumplían de trabajo. Y una vez salía de mis horas de trabajo, inmediatamente pues daba el quehacer o el seguimiento a nivel del partido en el departamento. Yo creo que la parte de la organización es fundamental y el equilibrio también de dar su profesión, su vocación, combinándola con el liderazgo político, creo que también es parte de que pues debemos de tener pues esa combinación y ese equilibrio entre ambos. Y bueno, decir de que es de lunes a domingo esto, o sea, no hay día. Todos los días son días de lucha y todos los días debe de saberse combinar ese equilibrio entre ser médico y ser política. ¿Cómo está organizado el partido dentro del departamento? ¿Tiene una organización bien firme dentro del departamento? ¿Usted lo recorre Bueno, el departamento? son 13 directivas municipales las que tiene el partido, ¿verdad? En cada uno de sus 13 municipios. Por supuesto de que no, en este año pues ha sabido tratar de fortalecerse el partido. Hay que recordar que nosotros venimos de nuevas estructuras. El año pasado se eligieron las nuevas estructuras y que están en función precisamente para los próximos 5 años. Igual vamos viendo cómo se van activando comités de base, porque también de alguna manera tenemos que actualizar, activar o conformar nuevos comités de base para seguir fortaleciendo el partido en estos momentos muy complejos y muy difíciles que vivimos en el país. Hay una parte importante que me motivó incluso tener esta entrevista con usted, es porque usted como miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea impulsaron una ley de donación de órganos que tiene años de estar en el horno, pero que hasta este año se pudo aprobar. Si usted me puede dar generalidades de en qué consiste la ley especial que aprobaron. Bueno, en primer lugar, quiero decirte que este tema de donación y trasplante de órganos ya se contaba con un capítulo de 19 artículos en el Código de Salud que está vigente y que tuvieron sus últimas reformas en allá por el año 2001-2005. Efectivamente, habían 3 iniciativas de ley que tenían varios años de estar allí en la comisión y que después de haber terminado la ley del Sistema Integrado Nacional de Salud, que fue el 4 de mayo del año pasado, vimos a bien que poder comenzar a analizar, a debatir esta nueva ley, que es la Ley Especial de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas, como para hacer una ley más específica, mucho más ampliada de lo que actualmente pues contemplaba el Código de Salud. Esta es una nueva ley que conforman 9 capítulos de 56 artículos, en donde pues lo que queremos es ya realmente que se implemente, ¿verdad? Esta política y este programa nacional, dándole la oportunidad a la gran mayoría de la población salvadoreña. Hoy por hoy solo se hacen trasplantes en el seguro social y en el sector privado, que como ustedes sabrán es muy caro, carísimo, arriba de los $20,000 un trasplante de órgano. Con esta ley lo que queremos es darle a la población salvadoreña, aquellas personas con enfermedades crónicas que están arriba de los 5,000, esta oportunidad en el sector público, que el Ministerio de Salud ahora pueda ofrecer este nuevo servicio a la población salvadoreña. Esto es lo que queremos con esta nueva ley, ampliarla, ¿verdad? Ahora son 56 artículos donde están definidos, incluso se conforma un Centro Nacional de Trasplante, que es el que va a dar el funcionamiento, la coordinación y la logística en la parte de la distribución de órganos. También hay un director ejecutivo que tiene que hacer funcionar este programa en los 30 hospitales que hoy por hoy están dentro del Ministerio de Salud, que a la vez va a tener médicos coordinadores, que también queda establecido dentro de la ley esto, y por supuesto esta ley está basada en principios como altruismo, voluntariedad, gratuidad, subsidiariedad, transparencia, equidad, bioética, calidad y calidez. Para nosotros es muy importante esta parte de la gratuidad y la subsidiariedad, porque con esta ley también no solamente garantizamos la parte de cuando se está preparando una persona para una donación o un trasplante, sino que también el Estado, el Ministerio de Salud en este caso, debe de darle seguimiento también post este procedimiento.
el tratamiento, tanto de el que ha sido trasplantado, que usted sabe que es un tratamiento de por vida, porque si no puede haber rechazo del órgano. Este ya se contempla dentro de esta ley que el ministerio debe darle seguimiento. Y también dentro de uno de los derechos que aplicamos al donante es que también se le debe de dar seguimiento de por vida, ¿verdad? Porque son de las cosas que creemos, tanto el trasplantado como el donador debe de darse ese seguimiento de esa salud integral que debe de prevalecer en él, tanto en la fase pre como en la fase posterior. ¿Existe algún mecanismo de control que prohíba las acciones culturales de nuestra gente para evitar los abusos y para evitar ese tráfico de órganos que se puede dar, estimado? Sí, precisamente una de las cosas que nosotros mirábamos como diputados y diputadas es precisamente cerrar todo aquello que vaya a conllevar a un tráfico o a una comercialización. En uno de los artículos está establecido que queda prohibido toda esta parte de una coacción o de una venta, ¿verdad?, de órganos. Y también la ley contempla infracciones y sanciones para aquellos que puedan llegar, ¿verdad?, a cometer este tipo de ilícito. ¿Cuáles órganos están incluidos dentro de esta ley? Bueno, en primer lugar, decir de que hoy por hoy en el país lo que se hace es más que todo donantes vivos, pero también con esto nosotros queremos promocionar los donantes fallecidos por muerte encefálica. Decir de que los órganos son todos aquellos que son pares, ¿verdad? Porque no queremos, en el caso de los donantes vivos, está establecido que deben de ser órganos pares para no, ¿verdad?, quitarle a nadie la parte de la salud integral. Y en el caso de los donantes fallecidos por muerte encefálica, obviamente estos, pues, los órganos que se pudieran recuperar, ¿verdad?, para poder optarlos para hacer algún tipo de trasplante. Cuando nosotros decimos órganos pares, estamos hablando de cuáles específicamente. Pulmón, ¿verdad? Riñón, también se puede dar alguna válvula cardíaca, pero este ya más con un donante fallecido. El órgano como el hígado, incluso podemos cortar porciones del lóbulo de este que también pueden ayudar al trasplante, ¿verdad? Y por supuesto, estamos hablando también de la parte de el donante fallecido de córneas, ¿verdad? Y también de incluso de parte de intestino. Hablemos entonces del el donante vivo, ¿verdad? Es aquel que de repente fallece o quiere hacerlo. O sea, para ir en dos partes. Uno es que yo digo, yo voy a donar un riñón, ok, y me aboco al banco de órganos, ¿sí? O lo quiero donar Correcto. a alguien en específico. ¿Cómo se maneja esa temática? Porque yo conozco mi El Salvador y sé que siempre hay un tráfico de influencias donde yo estoy en la lista primero, pero llega otro influyente y dice, no, a mí me lo van a dar. Somos de la misma. Somos de la misma. ¿Cómo le llaman a eso? Somos aceptables los órganos en el sentido médico. De detectación de histocompatibilidad. Compatibilidad, cabal. Somos compatibles. Entonces, existe un tráfico de influencias que muchas veces bota todo eso. ¿Cómo se va a controlar esa parte para evitar esos abusos? ¿Existe algún organismo en la ley? Sí, el director ejecutivo va a tener que conformar, se va a dar una lista de espera única por órganos, que también estos informes deben de ser presentados de manera pública, ¿verdad? A través de una página que el ministerio debe de crear. Y también se va a basar, por supuesto que hay personas que a veces pueden estar en el número 10, pero dependiendo también sus condiciones de salud por criterios técnicos y médicos, estas pueden de repente saltar de la posición 10 a la posición 2 o 1, dependiendo también de su estado de salud. ¿Quién va a decidir Eh, eso? Esto lo va a decidir el director ejecutivo con un equipo que él va a tener, ¿verdad? Y que toda esta información va a ser
puede ser obtenida de manera pública. De hecho, está establecido que la Asamblea le va a dar seguimiento, ¿verdad?, a este tipo de información, porque precisamente una de nuestras grandes preocupaciones es eso, ¿verdad? Los privilegios o el tráfico de influencias también, ¿verdad? Eso no queremos que se dé. Hay que recordar que aquí son centenares de personas que necesitan de un trasplante para poder seguir viviendo. Y una de las cosas que nos preocupamos es precisamente eso, que se dé de manera muy ética, de manera muy transparente y que realmente se reúnan los criterios médicos con un selecto grupo de especialistas. Esa es una de las grandes dudas que a mí siempre se me vienen a la cabeza, por decir algo. ¿Esta entidad va a ser autónoma o va a depender del presupuesto del Ministerio de Salud? No, es una dependencia del Ministerio de Salud. Está dentro del Porque presupuesto. va a estar dentro del presupuesto que la cartera de Estado lo va a solicitar al Ministerio de Hacienda. O sea, pero no va a generar fondos externos, no va a recibir fondos No, externos. no. Todo viene del presupuesto general de la Nación. Está asignado debe estar dentro del presupuesto de salud, ¿verdad? Es correcto. Para el ¿Qué? próximo año, nosotros tendríamos que estar viendo que el Ministerio ha introducido este presupuesto para el Centro Nacional de Trasplantes. ¿Y cómo se maneja? Porque yo siempre soy de esos curiosos que digo, bueno, pero tenemos cuántos hospitales en el país. ¿Cómo se va a Tenemos crear, cómo se va a crear esa base de datos que permita tener esa lista de espera? Porque esa lista de espera es determinante para hacer todo de acuerdo a la parte transparente que debe llevar este ciclo, ¿sí? Mire, yo creo que ese es uno de los retos que le va a tocar al Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Salud, poder organizarse eh, quizás de la manera más transparente y más ética. Nosotros le hemos dado con esta ley todo como los pasos que nosotros creemos conveniente para la creación de este programa y de esta política nacional. Acá tenemos 30 hospitales en El Salvador, pero no todos de esos hospitales van a poder contar con una infraestructura para poder llegar a tener procedimientos de trasplantes o de donaciones. En el caso de El Salvador, creemos de que un hospital Rosales puede dar, ¿verdad?, este tipo de oferta de servicio a la población. Uno, porque ya en la Asamblea Legislativa hemos aprobado 170 millones, de los cuales 80 millones son destinados para la creación de un nuevo hospital Rosales. Y tenemos el informe del diseño del hospital que fue aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En este diseño hay toda un área de ese nuevo hospital Rosales que va a contar con una unidad de trasplantes, ¿verdad? Y ahí va ya introducido el equipo, el mobiliario, la infraestructura. Creo que ahí es una buena parte que se va a poder ahorrar el ministerio porque ya cuenta con ese dinero. No es cuestión que lo va a ir a gestionar. Ahora bien, hay que decir algo. Ya hay un esfuerzo establecido en el Hospital Bloom, ¿verdad? Ya se han hecho algunos procedimientos de trasplantes en el Bloom, que es otro de los hospitales que nosotros creemos por su especialidad que puede llegar a tener este tipo de programa nacional. Creo que el Rosales y el Bloom y el Hospital de la Mujer pudieran dar ese salto de calidad para poder llegar a tener toda una infraestructura, ¿verdad? Y que se pueda hacer trasplantes dentro de estos hospitales a las poblaciones que ellos ya prestan servicios. ¿Tiene El Salvador suficientes especialistas en trasplantes, doctora? No, hoy por hoy no. De hecho, solamente hay 2 trasplantólogos, de los cuales también el ministerio debe de tener también esa capacidad de visión de ir a formar nuevos recursos humanos en esto. También creemos de que tanto en la ley del Sistema Integrado Nacional establecía que cada año el ministerio debe de evaluar cuáles son los recursos humanos que necesita para poder capacitarlos o darles, ¿verdad?, esa facilidad para que se vayan a preparar. Transplantólogos en El Salvador solo tenemos 2, pero consideramos que poco a poco pueden ir nuevos recursos, nuevos talentos humanos
en cuanto a esta especialidad. De hecho, ya en el Instituto Ignacio Chávez de México hay para este año un médico capacitándose, ¿verdad? Según los que nos comentaban los colegas mexicanos. ¿Hay una especialidad concreta para gente que se va a dedicar a esa área de trasplantes? ¿Y cuánto puede durar una especialización de esas? Alrededor de 9 años. Primero tienen que ser médico general, después pasar por una especialidad de cirugía general y luego especializarse. Al igual que los ociólogos, ¿verdad? Que tienen que ser primero de medicina interna y luego esta su especialidad. ¿Cómo entonces se va a manejar en El Salvador esas operaciones? Nosotros creemos que la parte esta de la preparación de infraestructura va a poder dar lugar a que los talentos humanos se capaciten, porque médicos de medicina interna y cirujanos sí tenemos, sí tenemos. La cosa es como el ministerio, como hace el Seguro Social actualmente. Ellos escogen los mejores talentos humanos que tienen dentro de esas áreas de medicina interna, de cirugía, y los mandan a prepararse, ya sea a México o a otro país de América Latina o de Europa. Es el mismo seguro quien da y facilita todo eso para que todos los talentos humanos salgan a prepararse y luego regresen al servicio de la institución. Creo que esta es la misma modalidad que debería de implementar el Ministerio de Salud. ¿Ya se tiene la sanción de esa ley o todavía no? ¿Cómo no? Hay un capítulo de sanciones. De hecho, lo No, perdón, retomamos. pues no, perdón, ya fue sancionada la ley en el Ejecutivo. No, estamos esperando que el presidente de la República, pues, en estos días, él tiene 8 días para poder sancionar, vetar o observar una ley. Y le hemos aprobado el jueves pasado y estamos, pues, los 8 días que hace, pues, que determine el proceso de ley según Constitución. Y después de eso, ¿cuánto tiempo, después de publicada esa ley, cuánto tiempo para implementar este A los, programa? a los 8 días de la vigencia de esta ley, ya, pues, publicada en el diario oficial, el ministerio tiene un mes para poder hacer un reglamento interno de toda ley que se debe de hacer, que es la parte operativa del marco jurídico. Y luego tiene 2 meses para hacer la parte del programa o la política nacional y también la parte de comenzar a implementar quién va a ser el director ejecutivo, dónde va a funcionar el Centro Nacional de Trasplantes, quiénes van a ser los médicos coordinadores o los enlaces de los diferentes hospitales al Centro Nacional de Trasplante. Ellos tienen alrededor de 6 meses aproximadamente después de entrada a la vigencia de ley para prepararse toda la parte de funcionamiento y administración. Tenemos de aquí al fin de año entonces para poder preparar todo eso. Correcto, ¿Ustedes tienen una correcto. estadística de cuántas personas necesitan órganos nuevos en El Salvador, Está arriba de 5,000 personas. que están en lista de Entre, espera? entre enfermedades de insuficiencia renal crónica, entre pacientes que necesitan algún trasplante de hígado, alguna válvula cardíaco y de córneas. ¿Y qué pasó con las córneas que hacían en San Vicente? ¿Sigue funcionando o no? No, lo que hacíamos en San Vicente era que era el Centro Nacional de Oftalmología, que solo miraba la parte de cataratas y terigio, y que ya se estaba viendo en los últimos meses que funcionó el Centro Nacional, se estaba viendo la retina, ¿verdad? Eso lamentablemente dejó de funcionar por cuestiones, yo considero políticas más que técnicas, y pues también es lamentar que el nuevo gobierno tampoco le ha puesto mucho interés, ¿verdad? ¿Y esa institución así físicamente sigue funcionando o no? No, ya no. Eso está totalmente abandonado, ¿verdad? Todos aquellos equipos de última tecnología que estaban allí, equipos de, por ejemplo, de láser para la parte de la retina, todo eso está ahí, abandonado. No tiene ningún uso actualmente. No tiene ningún uso. Dicen de que parte de ese equipo han trasladado al Hospital Sacamil, ¿verdad? Que donde este gobierno quiso implementar este centro oftalmológico, un nuevo centro oftalmológico en el Sacamil, en San Salvador, pero tampoco ha funcionado. Mire, en San Vicente eran alrededor de 200 a 250 personas de manera diaria y gente operada eran 50 personas diarias. Lamentablemente
quisieron hacer en el Sacamil, pues es una imitación de este programa nacional que no alcanza realmente los niveles de atención que se miraban en el Centro Nacional de Oftalmología, ¿Y qué pasó ¿verdad? con Es esa gente? lamentable, ¿Y qué pasó con la lamentable. gente que tenía necesidad de todo eso? ¿Dónde lo hace? Quedó en el olvido, así de sencillo. Quedó en Entonces, el olvido. entonces si yo tengo necesidades de ese tipo en El Salvador, no me las pueden hacer. Si usted tiene la necesidad de esta parte de oftalmología, supuestamente, como digo, supuestamente echaron a andar un programa en el Hospital Sacamil en San Salvador, que según la información que teníamos, pues no tiene nada que ver con lo que funcionaba, así como funcionaba en San Vicente. Los Y esta objetivos, gente, una no. vez más, entra, esta gente que espera o que esperaba para quitarle un terigio, mejorar la parte de la retina o la catarata, simplemente ahora tiene que acudir al sector privado para no quedar ciegos O ir a otro país. o ir a otro país, que esa era Estaba, la única cosa que se estaba estaba viendo eso, haciendo. ¿verdad? Que había gente que se iba a Guatemala, ¿verdad? Es correcto, porque allí siguen funcionando los médicos cubanos. Y es triste que ese programa de atención oftalmológica se haya hecho al lado de la basura, ¿no? Es triste porque las necesidades de la gente, a mí me consta, mucha gente salió beneficiada de eso y gente que yo conozco tuvo la oportunidad de recibir esa atención y hoy pues tiene su vista buena. Sin embargo, esos desperdicios son los que están causando problemas mayores. Pasando a otro tema, estimada diputada, cómo está la parte de la pandemia en El Salvador? Yo la siento como que está en segundo plano, fíjese. Mire, la emergencia del COVID-19 en el país, creo que hay más cuestionamientos que respuestas. En estos momentos hay situaciones bien complicadas en la población. Nosotros tenemos a partir del 21 de marzo una cuarentena domiciliar obligatoria prácticamente, que en los últimos 2 meses se ha implementado, creo yo, de manera muy violatoria a los derechos humanos. Se están dando casos como gente con enfermedades crónicas que han muerto en los centros de contención. Creo que vamos a ser de los pocos o los únicos países donde vamos a reportar muertes de personas con enfermedades crónicas dentro de los centros de contención. Eh, Hay personas que para ir a abastecerse de alimentos o para ir a abastecerse de medicamentos o por ir a visitar a un familiar adulto mayor que necesita algún tipo de servicio o provisionamiento, eh, los soldados o la Fuerza Armada lo ha capturado y lo ha mandado a un centro de contención. Cosa que ya pues el órgano de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que eso es un atentado violatorio de restricción de libertades, pero se sigue dando. En estos momentos hay más de 2.000 personas en centros de contención porque simplemente violentó la cuarentena, aunque usted tenga explicación para decirles a las autoridades que usted tuvo que salir por una necesidad. Tenemos también un sistema de información en el cual no confiamos. No confiamos porque los atrasos en cuanto a la realización de pruebas andan alrededor de una semana a 8 días. O sea, los datos que están virtiendo ahorita son los datos que están reflejados hace una semana atrás. Entonces, con un sistema de información, con unas estadísticas así poco confiables, créame que es bien difícil decir que en qué momento de la pandemia estamos, en qué momento de la curva epidemiológica estamos. Eh, es complicado. Igual hay personas que tienen más de 30 días en los centros de contención y que no les explican el por qué siguen allí guardando cuarentena. Hay más de 400 habeas corpus de personas que han denunciado a la Corte Suprema porque están ahí más de 30 días esperando a ser sacados de esa cuarentena, donde algunos les han hecho 2, 3 pruebas, pero jamás les han dado resultados, ni les explican el por qué siguen ahí. En cuanto a las estadísticas de fallecidos, consideramos también de que no son como las más verídicas.
Por una parte, el Ministerio de Salud contabiliza 53 muertos, pero por otra parte, el alcalde de San Salvador, que es el que había hecho 118 fosas hace como 2 meses atrás para prepararse por todos los fallecidos de COVID, ya anuncia que hay 110 fosas. Sin embargo, el ministerio solo dice que hay 53. Entonces, todas esas datos estadísticos que nos brindan realmente, como le digo, un poco transparentes, no solamente lo digo yo, la diputada Elizabeth Gómez, sino que también muchos sectores, muchos actores, sobre todo el Colegio Médico de El Salvador, que también ha dicho que con datos así no fiables, no podemos decir en qué fase de la epidemia nos encontramos, en qué fase de la curva epidemiológica nos encontramos, si estamos ante ya un punto, el punto máximo de ella o ya estamos en meseta, porque no tenemos como esa claridad. Así que consideramos que las medidas quizás pudieron haber sido las correctas, pero la implementación de estas medidas es lo que nosotros estamos viendo y hemos denunciado. La violación de los derechos humanos es increíble lo que ha pasado. No podemos concebir, por ejemplo, que una madre que vive en una zona marginal de San Salvador, el caso de Cindy Reyes, por ejemplo, que salió con su hijo porque obviamente las condiciones de su vivienda no son las que quisiéramos y el baño estaba fuera del cuarto de que ella alquilaba y ella por el niño haya acompañado al baño y que la Fuerza Armada la haya tenido que detener porque ella estaba fuera de su cuarto de habitación, manifestando ella que era porque estaba acompañando a su hijo que quería ir al baño y que no tenía en el cuarto de habitación baño, sino que estaba afuera y se le hayan tenido que ir a detener a un centro de contención en Ciudad Merliot. Ese tipo de casos son los que de verdad que decimos son cosas insólitas que han pasado eh, con la excusa de la salud, con la excusa de COVID-19. Hay muchos organismos internacionales que tienen en la mira a El Salvador bajo ese criterio. Amnistía Internacional, Ray Watch, entiendo yo, todos los organismos de derechos humanos lo tienen bien identificado que el país tiene demasiadas violaciones y se le han dicho diferentes organismos locales también, instituciones jurídicamente preparadas, instituciones empresariales, se lo dicen en video, se lo dicen por escrito, se lo dicen en toda forma, pero pareciera que no le importa al gobierno ser juzgado. ¿Qué se sabe sobre demandas que hay ya, además de los habeas corpus, donde la corte ya dijo, mire, usted no puede tener más de 30 días a la gente, tiene que mandarla ya, dentro de 4 días la tiene que mandar a sus casas? Fíjate, Eso ya se lo dijo. eso ya se lo dijo hace un par de semanas atrás la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, este día, hoy por la mañana, ha vuelto a dar otra sentencia a la Sala de lo Constitucional, donde le da ya 48 horas al gobierno para que pueda sacar a todas las personas que tienen ya 30 días o más, ¿verdad? Porque todavía persiste gente de 40, de 45 días que está ahí, ¿verdad? Y que ellas no entienden el por qué siguen, porque tampoco es que les digan, les informen, que es otra cuestión que se está viendo violatoria, ¿verdad? Según el artículo 13 y 14 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Salud, todo paciente debe de ser debidamente informado. Y esa cosa tampoco se está dando. Entonces son situaciones preocupantes, muy preocupantes que han pasado en el marco de esta emergencia. Y como usted bien lo Médicamente, dice, no es médic- porque seamos opositores, simplemente es la realidad la que estamos viviendo. pero estimada doctora, médicamente se sabe de que el periodo de incubación del virus no llega a los 30 días. Es que esas son de las otras cosas erróneas que se tomaron, ¿verdad? De 30 días, cuando la OMS establecía 15 días de cuarentena, en todo caso, o de aislamiento estricto, pues el periodo de incubación del virus va de 2 a 14 días. Sin embargo, aquí somos el único, creo, país de América Latina que adoptó 30 días. ¿Verdad? Son de las cosas, por eso yo digo, las medidas dictadas por la OMS pudieron haber sido correctas, pero la implementación de esta son de verdad que han atentado contra los derechos humanos de las personas. ¿Qué se tiene
¿Qué se tiene de información con relación al decreto que ustedes aprobaron en la Asamblea el 30 de mayo? ¿Qué información se tiene? Ya lo vetó el día de ayer, por la noche, ya daba el secretario jurídico, ¿verdad? La declaración que el presidente lo había vetado, el 648. ¿Ya llegó a la Asamblea? Esperamos que el día de mañana llegue ya la parte esta de este nuevo veto, ¿verdad? Que ya llevamos más de 8 vetos en todo lo que va de la emergencia del COVID-19. Yo ya le cambié nombre al presidente, yo le digo Beto. Para mí es Beto, ya no se llama Nayib, se llama Beto, porque es el que ha roto récord en vetos. En 3 Era meses llevamos Flores. más de 8. Era Flores el que tenía el récord de más vetos, Es Francisco correcto. Flores, que en paz descanse. Era el que llamaba Beto. Yo hoy le cambié el nombre, yo a este le llamo Beto, porque ya se hizo especialista en vetar. ¿Y qué Y yo razones creo argumenta? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué razones argumenta para vetarlo? Porque inconstitucionalidad en la gran mayoría, por no ¿sobre decir qué base? todos. ¿Sobre qué base? Primero, por la intromisión de un órgano a otro, dice él, ¿verdad? Cosa que parece risible, porque en la realidad es otro quien se quiere intrometer y usurpa funciones. En segundo lugar, dice de que porque es inconsulta los decretos legislativos, que no llegan sus ministros, que no le han pedido consulta a sus determinados ministros. Y yo le puedo decir, solo en la Comisión de Salud, son 3 notas las que le hemos mandado al ministro de Salud en el marco de esta pandemia y en ninguna ha podido llegar. Entonces, estuvieron una semana discutiendo un decreto para sacarlo en conjunto y él argumenta que no fue oído. es correcto. Y el 98% llevaba eh, todas las propuestas, tanto del órgano ejecutivo como legislativo, ese 648. Solo era un artículo, la gran diferencia. El periodo de cuarentena, en los que nosotros creíamos que los trabajadores, el inicio de labores de los trabajadores por cuenta propia tenía que iniciar ya. Es increíble las banderas blancas en todo el territorio nacional. Es increíble. Conmueve, conmueve. Vamos a entrar a esa parte y solo quiero saludar a los amigos que nos están viendo, nos están saludando. Saludos de Wilber Arevalo, Cucú de España, Soledad Gómez, Yordina Marroquín, saludos. Astrid Yamile Rodríguez, saludos. René Ortiz, saludos. No Margueta, Elmer, saludos. Juan Alberto, Daniel Vázquez, saludos. Mario Cruz, Blanca Delgado, Iselda Urioste, Mario Franco, Jaime Flores. Jaime Flores dice que son centros de contagio, no son centros de contención, dice. Jorge Barrientos, Belarmino Pereira la saludan. Dice, dice, dice la, dice el comité de aplausos de la presidencia que las banderas blancas las puso al frente, dice. Yo les invitaría a los ministros a que recorran el país y les aseguro que no hay ningún cantón ni un caserío No sé si que ha no haya escuchado bandera esa blanca. frase, no sé si has escuchado eso usted, que dice que ustedes les iban a poner las banderas a la gente, dice. Yo creo de que los personeros del gobierno viven en una burbuja. Cuando fueron la aglomeración de los Senades, que fue la primera violación de cuarentena que precisamente hizo el gobierno, también dijo lo mismo. Dijo que nosotros habíamos puesto a esas 20,000 personas en la calle. Realmente la política pública de este gobierno en esta emergencia nacional es la improvisación. Es realmente vivir en la burbuja, en no conocer la realidad del pueblo salvadoreño. ¿Cuántas Cada veces ha cantón, ido, cada cuántas veces caserío ha hay ido, bandera. cuántas veces ha ido el presidente a San Vicente? Ninguna, No, ninguna desde que es presidente. no conoce San Vicente. Ninguna, ninguna. En este año que él ya es presidente, en ninguna ocasión ha ido. ¿Y cómo puede él hablar entonces de que las cosas son manejadas por el partido FMLN porque ellos son los que quieren hacerlo quedar mal? Yo creo que el presidente lo que tiene es echarle la culpa. Creo que de sus 5 años esa va a ser parte también de su política pública. Echarle la culpa a los opositores de lo mal que está administrando este gobierno, de lo mal que está llevando la emergencia nacional y de las próximas crisis que vamos a tener en este país, como es la alimentaria y la económica. Si ha manejado mal una crisis sanitaria,
no me cabe duda que va a manejar mal una crisis alimentaria que ya la está provocando él por la no reactivación. Tenemos más de 76 días de cuarentena domiciliar. Hemos batido récord, mucho más que Wuhan en China, siendo el epicentro de la pandemia. Llevamos más días de cuarentena que Wuhan. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que el presidente no vea la realidad? ¿Cómo va a tener más de 76 días a las personas con escasos recursos? Imposible, más la población por cuenta propia, que es la que gana su sustento del día a día. No se puede. Los $300 que él dio, no se lo dio a todo el mundo, no le llegó a todo el mundo. Estas canastas básicas que anda dando, que por cierto, hay muchos cuestionamientos que de malversación en el sentido de que hay militantes de nuevas ideas entregando este tipo de canastas y que tampoco le está llegando a todo el mundo, porque si no, no hubieran banderas blancas en todo el territorio nacional en estos momentos. Tiene más de 2 semanas de estar entregando esta canasta básica, pero la gente cada día es más la que sale a las calles con las banderas blancas. Y ya no solamente en la parte rural de nuestro país o en las partes de los departamentos en el interior, como acá San Vicente, sino que también la estamos viendo en San Salvador. Es triste saber que, por ejemplo, se está utilizando en una forma publicitaria y de campaña política la necesidad de la gente. Yo he visto diferentes tipos de videos manipulados, diferentes opciones, diferentes acciones del gobierno que lo que está haciendo básicamente es manipulando la opinión pública, pero desde el punto de vista de la Asamblea, entiendo que ustedes mandaron ya una certificación a la Corte, ¿verdad? De sus decisiones en el 648. Hemos mandado una del 645 que estamos viendo, estamos ahí en la parte esta de la superación o no. Era del 630. Esa era la notificación que también hemos dado a la sala, que ya lo respondimos, ¿verdad? Porque también está ahí en la sala de lo constitucional este dilema que tenía que ver con el reconocimiento de los profesionales de salud y sus derechos para la protección y la bioseguridad de ellos y de sus familias. Ese sí ya se respondió, que es el 630. El 645 pues todavía está ahí en la sala constitucional esperando ver cuál es la sentencia que ellos digan. El 648, según entiendo, establecía que el día de mañana la gente tenía derecho a salir a labores esenciales, a trabajar el sector privado, y el 15 el sector público. Ahora bien, también creaba el 648 un periodo de cuarentena que comenzaba desde la publicación hasta el día que. El 648 se refería a las fases también de las fases de reactivación. Precisamente la cuarentena obligatoria, por decirlo así, llegaba hasta este día y el día de mañana ya los cuentapropistas, los trabajadores por cuenta propia, pues podían salir, ¿verdad? Como usted dice, en horarios. También se aperturaba la parte del transporte público, ¿verdad? Que vemos de que es una necesidad en todo el país. O sea, de hecho, la gran mayoría de los departamentos al interior del país se movilizan sus municipios a la cabecera. Si no, usted no tiene conectividad, no tiene movilización. Y eso, quiera o no, le está acarreando costos a la población. Poder encontrar un carro que le brinde sus servicios, ¿verdad? Y precisamente también el día 15, pues entraba el sector público. Pero también la primera fase iba en los primeros 15 a 20 días, ¿verdad? Y así las fases llegaban 120 días, era lo que iba a durar, pues, este decreto legislativo para la reactivación en fases de la economía del país. A la gente por lo general no le gusta que le critiquen a su líder, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que no se trata de criticar, se trata de observar acciones negativas y las diferentes gremiales lo hacen. O sea, los llamados tanques de pensamiento del país, donde hay profesionales de todas las disciplinas y lo dicen claramente que es un año de desastre. Y solo quiero leer algo donde el informe de la coyuntura económica hasta mayo, donde dice que la pobreza extrema en el país pasará del 30 al 50 y que tras 75 días de cuarentena se agrava cada día más y se corre el riesgo de insostenibilidad de la deuda, ¿sí?
El PIB caerá un 5.4 en un escenario bueno. Esto no sucedía desde hace más de 4 décadas. Y en abril, 65,000 trabajos formales se perdieron y 162,000 informales. 1.1 millones de personas no estaban laborando, siendo el 42% de la población económicamente activa. Entonces, el 70% son trabajadores informales y a esto se los lleva el río, ¿verdad? Las Es remesas ya bajaron correcto. un 40% y se estima una caída de casi 2,000 millones al cierre del año. Esto casi es el 8.3% del PIB. Y así sucesivamente, la banca local ha dado liquidez y sin embargo el gobierno sigue con su discurso que nadie le cree, solo ellos se lo creen, de que no tienen dinero. ¿Y de dónde han sacado el dinero? Decía la diputada Urbina. ¿De dónde lo han sacado? De este montón de detalles. Y ella lo daba en un detalle bien bonito que me gustó porque ella lo explicaba con números, donde explicaba de que han emitido letes y setes y no sé qué, y qué montón de cosas, y que no es cierto que no ha tenido dinero, más de 1,000 millones, 1,282 millones disponibles solo para este periodo. Ah, Es correcto. y independientemente de las donaciones, solo Estados Unidos le ha dado millones de donaciones. Sea como sea, hay que establecer un centro que explique eso. El 648 contemplaba la creación de un comité. Ese comité, ¿quiénes lo formaron? Lo iban a formar el gobierno, representación del gobierno, pero también representaciones de sectores sociales, de universidades, de academia, de organismos, ¿verdad? Como se había estipulado en el 645, que por cierto, ese comité ya usted sabe que 5 representantes de ellos dijeron renunciaban porque no habían estado siendo tomados en cuenta, y también desde la aprobación de los 2,000 millones y de los 1,000 millones, ¿verdad? Que también establecimos en la creación de este comité de transparencia. Y fíjese que yo sí quiero detenerme en esta parte porque nosotros somos como así como muy curiosos. ¿Ver? El 648 establece que la gente de la empresa privada puede regresar el día 8, en la fase 1, ¿verdad? Los esenciales, ¿verdad? Sí, los cuenta propia. Que le Los digo yo son, trabajadores por cuenta propia. que digo yo son los más necesitados, porque es la única forma de ingresos que tienen. Es Sin correcto. embargo, también contemplaba que se iba a habilitar el transporte Es en, correcto. en una, en, en una proporción. Dependiendo la demanda de los usuarios, y establecíamos un 50%. Entonces, si ese decreto se supera el veto mañana, la gente por ahora no tiene ninguna base legal como para No, quedarse encerrada, ¿va? no. El Ejecutivo ha hecho un decreto 29 que vuelve a establecer la cuarentena domiciliaria obligatoria hasta el 15 de junio. Está en estos momentos llamando, dice ellos, a la empresa privada, pero yo no entiendo ahí, ¿verdad? Es el llamado al diálogo, a sentarse en esta mesa de reactivación económica, pero a la misma vez es un dime que te diré, ¿verdad? Entre los empresarios y él. Pero bueno, lo que sí está claro es que realmente se necesita que se reactive la economía tomando todos los protocolos sanitarios. Es que estamos claros, tampoco es que vamos a salir todo el mundo. Jamás va a ser nada igual antes de la pandemia en el país ni en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, los países, tanto en Asia como en Europa, que fueron los primeros en adolecer de esta pandemia, ya están dando muestras de la reactivación y están dando muestras también que si se siguen con protocolos sanitarios, podemos tener ese equilibrio entre la parte sanitaria y la economía, ¿verdad? Porque ambas, de hecho, son importantes y una más que otra, pero también hay que ver la parte de la alimentación de la gente, ese derecho que también es un derecho humano, que está siendo violentado. Estados Unidos creó mecanismos de control, pero nunca lo encerró a la persona. Creó mecanismos, no creó centros de contagio así a control del gobierno y se ha dicho mucho. Mire, esos lugares en realidad sirven para ganar dinero, sirven para gastar a lo loco, porque
con una ley de emergencia pueden gastar sin andar licitando. Y esa parte como que pareciera de que es el negocio seguir teniendo gente ahí y no necesariamente para curarla, porque como usted bien dice, gente que ni siquiera le hacen exámenes o le dicen el resultado, o gente que salió negativa y todavía sigue ahí. Tiene que venir la sala para decirle, solo le doy 48 horas para que saque a la gente que ya tiene 30 días y negativa. O sea, es necesario que la sala siempre intervenga a regañar a los órganos para que actúen, estimado. A mí me parece realmente que la Sala de lo Constitucional sería como la última instancia. La verdad es deber de garantizar los derechos humanos a todo órgano ejecutivo. Es el deber de ellos. Las leyes están dadas para que se cumplan, no para tomar lo que me conviene y lo que no me gusta prefiero vetarlo. No es así. Eso no es el Estado de Derecho. Pero El ¿por qué odia el Ejecutivo presidente debe de. tanto? Mire, pero nosotros vemos claramente que es un revanchismo político del presidente contra el FMLN. Es un revanchismo porque lo expulsaron, pues ustedes lo expulsaron y él se enojó. Y como niño berrinchudo que es, cualquier cosa que tenga color del frente quiere quitarla, ¿va? Hoy Yo hasta con creo los que, monumentos la ha agarrado al bayunco, ¿va? yo creo Imagínense. de que la persona, toda persona servidora pública y en este caso el presidente de la República debe de respetar la Constitución. Ya la Constitución misma le dice que el presidente debe de buscar la armonía social en la sociedad salvadoreña, pero es el primero en violentarla. Yo creo que nosotros, los servidores, debemos dejar a un lado la parte esta de intereses personales o peor aún, de complejos personales, porque no estamos para servir a base de complejos, ¿verdad? En este caso, como usted dice, más parece eso, más que una Ujú. inmadurez política, parece un complejo, ya que raya en lo patológico. Yo nunca he tenido un hijo berrinchudo. Bueno, por lo menos no lo considero que haya sido así, pero siempre ha habido una mano que se encarga de educar a esa gente. La sala hasta cierto punto se ha convertido en el árbitro, pero usted tiene una memoria bien fresquita y usted no me dejará mentir cómo fue atacado el frente cuando estaba en el gobierno a través de la sala. Usted conoce que la sala incluso estuvo junto con Arena atacando al frente y no le dejaba pasar nada. Es decir, No, eso se dio, yo lo conozco, a mí me consta. Me no, recuerdo yo creo que yo qué también hay, diferencia hubiera habido, oiga bien, qué diferencia hubiera habido si la sala no se hubiera opuesto a aquellos 900 millones es famosos correcto. que hubieran salvado al país de una problemática económica. Desde ahí el país entró en una iliquidez de 900 millones y ya no, y ya todo tenía que ir a pagar esos 900 de otra manera. Y hoy está llorando el presidente porque dice que la sala lo está atacando. ¿Cómo es eso? Y no solamente los 900 millones que nos congelaron en su momento como gobierno del FMLN, sino que también aquellos impuestos que iban a los grandes contribuyentes, que tampoco pasaron y que dijo la sala que no. Recuérdeme eso, porque es importante que la gente se acuerde, porque muchas veces tenemos memoria corta, ¿sí? Eh, Yo lo he eh, dicho en este programa, que la Corte, que la Corte evitó que los grandes capitales fueran afectados incluso de las transferencias internacionales, incluso Así del es. impuesto al patrimonio, incluso del pago a cuenta. Y un montón de cosas. Refresquen esa memoria para que la gente conozca ese punto. La sala, bueno, dio en la sentencia, ¿verdad? Que no se le podía quitar nada que tenía que ver con ese 5% de excedentes de las grandes empresas del país, que se quería dar como impuesto para poder hacer más proyectos sociales en el país. Eso la sala lo estableció que era prohibido porque se estaba metiendo con la parte de la propiedad privada. Pero eso, ¿cuántos?
¿Cuántos millones pudimos haber hecho? También recuerde que nuestros gobiernos fueron impulsores para el combate de la ilusión y la evasión, y aún así logramos recaudar mucho, que a pesar de eso, 1.800 millones seguían siendo evadidos en el país. Eso todavía no se ha logrado. Esperamos que igual, aparte del impuesto de grandes patrimonios arriba de $500,000, eso no pasó tampoco. O sea, ¿quiénes pueden tener más de $500,000? Bueno, ya sabemos quiénes en el país. Y eso tampoco logró pasar. Ese impuesto a los grandes patrimonios, ni ese 5% de los grandes contribuyentes. Eso Yo creo que son entre otros grandes proyectos, yo me recuerdo de eso, que incluso en el área de transferencias internacionales, las grandes corporaciones hacen mucho, se llevan dinero y después ya no declaran y simplemente venden la compañía y se quedó eso en el aire. Y hubo una iniciativa de ustedes que decía que la iban a grabar la transferencia, así como se graba aquí en Estados Unidos. Si una compañía extranjera quiere sacar dinero, tiene que dejar un depósito del 35%, cualquiera que sea la cantidad que va a sacar. No importa, tiene que dejar 35% de depósito y cuando declare se le va a determinar si le corresponde devolvérselo o no. Entonces la corte dijo, no, un momento, van a ahuyentar la inversión extranjera, dijo. Y hoy así en es. día la inversión extranjera se va de los países y deja todo tirado. Quiero saludar a Jorge Barrientos, saludos a Belarmino Pereira, Jaime Flores desde Arizona, saludos. Es importante, hasta que denunciaron lo del asilo, Sara Saldívar lo admitió el gobierno, dice, sí, triste eso. Elio Martínez, saludos. Amigo Luis desde la ciudad de Los Ángeles, saludos. Danilo Núñez, saludos. Wilber Arevalo. Tu comentario creo que está fuera de foco, no lo voy a leer porque no tiene sentido, creo yo. Esa es cuestión nada más de tu impresión. Miriam Reyes, un saludo a todos y todas desde Sacramento, California. Saludos, Alfredo Pérez. La verdad que el presidente es un enfermo mental, no podrán entenderse. Ana Gladys Colorado, saludos. Luis Méndez, la señora no quiere aceptar que este gobierno es más humanitario, dice. Este es como que es un chiste, ¿va? Este, Yo creo que lo que sí es verdad es que este gobierno es más militar. es más militar y más mentiroso. Es el Sí, más mentiroso, el gobierno más mentiroso que yo he conocido. eh, es Así el de simple. gobierno que cree que con publicidad va a cambiar la realidad de este país, pero los que vivimos aquí y los que vivimos también las necesidades de la gente, estamos claros que este es un gobierno y es un año de atrasos, tanto en democracia como en derechos sociales. Oscar Mejía, que vive El Salvador y el Frente, saludos. Y Dalia Reyes, siguen los contagios de los empleados de salud pública y del IS por falta de equipos de bioseguridad, ya que carecemos de una inspección del Ministerio de Trabajo y de la PDH, de PPDH. Las jefaturas amenazan con despidos. Maximiliano, saludos. Helio, mi estimado, ahora que la señora está en directo, tener la oportunidad de preguntarle por qué no acepta que este gobierno es el más humanitario. Este es chiste. Este señor ya lo conozco, este es otro chiste. Juan Francisco Surio, saludos. Alfredo Pérez, desde que tengo recordatorio, nunca he visto un presidente más loco y prepotente que no sé. Juan Francisco Surio, si aquí la sala fuera más estricta y los diputados fueran más serios, ya hubiera pedido el examen psicológico o ya lo hubieran destituido por desacato. Floridalia, saludos compañera, bendiciones desde Francisco Menéndez, Aguachapán. Mire, mucho comentario, es importante que usted también salude a los compañeros de su partido y los invite en este momento cuál sería la mejor actividad que ellos pudieran hacer para poder ayudar a estabilizar este barco que se llama El Salvador y que hoy en día está naufragando en aguas muy turbulentas y yo no le veo, yo soy muy positivo, pero a mí me decepciona ver que no existe una estabilidad ni política, ni económica, ni laboral, mucho menos moral. Es decir, ese desajuste, ese desequilibrio en el cual El Salvador está, lo hace ver como un país que no es digno de inversión.
No es digno de confianza. Cuénteme, ¿qué llamado le haría usted a la base de su partido, a sus compañeros de partido? En primer lugar, es una realidad que vivimos momentos difíciles, de debilidad democrática, de pasos que se han estado dando. No hay que olvidarnos del 9 de febrero de este año, donde se quiso consumar un golpe de Estado. Por eso es que, como usted dice, parece contradictorio cuando alguien cree que este gobierno es humanitario, cuando realmente es un gobierno golpista. Le hago un llamado a todos los compañeros y compañeras, no solo del FMLN, sino también los progresistas, los que tienen ese análisis de pensamiento crítico. Debemos defender la democracia de este país, lo que costó décadas. Debemos de resistir ante estos nuevos embates, pero sobre todo, compañeros y compañeras, debemos mantenernos firmes con aquellos ideales que nos construyeron y por eso estamos hoy por hoy en el FMLN, porque abanderamos esa lucha, porque creemos en la justicia social y sobre todo porque creemos en los derechos humanos para poder dignificar a este pueblo. No nos creamos de comentarios. De todas maneras, la realidad va a superar la ficción. La realidad es otra y sabemos los que somos personas democráticas, la violación que se están dando en las diferentes instituciones, lo que se está socavando. Pero sobre todo hay que tener mucha firmeza, convicción y lucha, porque este país, nuestra patria, debemos de defenderla a toda costa de aquel autoritario o de aquel dictador. Somos un pueblo aguerrido, un pueblo combativo y un pueblo valiente, que no nos doblegamos a nada, ni a nadie. Así que yo sí creo de que vale la pena seguir luchando por nuestro país. Vale la pena seguir buscando la justicia para el pueblo salvadoreño. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista político, en un año el partido al cual usted pertenece, ¿cómo lo evalúa en términos de integridad? ¿Cómo están en términos de unión comparado con un año? Mire, como todo partido, se ha tenido aciertos y desaciertos. Y hemos dado evaluaciones de cómo superar aquellos desaciertos. Hay una nueva dirección nacional en el partido. Hay nuevas direcciones en las departamentales y también en las municipales. Pero sobre todo, lo más importante, tenemos militancia que sigue defendiendo a esas 4 letras por las cuales también hubo sangre de gente, de hombres y mujeres que creyeron en un mejor país, porque un mundo mejor era posible. Y todavía seguimos acá, hombres y mujeres, que vamos a seguir defendiendo esas 4 letras y que vamos a seguir tratando de mejorar lo que no hicimos bien. Vamos a seguir para adelante, viendo el horizonte y por supuesto vamos a resistir en medio de esta, yo diría, de este gobierno autoritario, que no es mentira la persecución política que se tiene, no es mentira. Del 9 de febrero para acá hay toda una cuestión de persecución, ¿verdad? Y miren, no es por nada, esa inyección que le metieron al organismo de inteligencia para este año. Es preocupante todo lo que está sucediendo. Lo que pasa de que, como usted dice, yo creo que no solo el gobierno vive en una burbuja, sino que también muchas personas que todavía pues siguen creyendo en una persona, pero que realmente no está llevando para nada bien el rumbo del país. No es por gusto que ya las empresas de riesgo estén dándole baja, ¿verdad? Categoría baja al país por la falta de incertidumbre jurídica que vive día a día. ¿Quién nos va a creer en el mundo cuando acá se vea un presidente atacando a los 2 órganos del Estado? ¿Quién le va a creer a este país cuando incluso destrucciones de monumentos de memoria histórica se está dando? O sea, ¿quién le va a creer?
la seriedad y la responsabilidad que se tiene de un gobierno. No tiene ya esa imagen. Recordemos acá, después del 9 de febrero para acá, la imagen de El Salvador realmente sufrió sus daños y en el marco de esta emergencia del COVID-19 no ha sido la excepción. No por gusto hay organismos internacionales pronunciándose en estos momentos por la violación de derechos humanos en el marco del COVID-19. O sea, se sigue fisurando el Estado de Derecho en el país. Mucha gente pide a gritos, déjennos trabajar. El ambiente que yo he visto en las redes sociales, en diferentes redes, es salimos a trabajar, pase lo que pase, mañana. ¿Cómo ve usted esa sensación de las personas que dicen, no hay una base legal que me impida trabajar y yo necesito trabajar? Voy a guardar las medidas sanitarias, pero yo necesito trabajar. ¿Cómo ve eso? Es que precisamente llevamos más de 76 días en cuarentena, 76 días que la gente no tiene recursos. Es que yo creo que todo aquel que tenga las posibilidades de haber pasado esos 76 días y tiene dinero asegurado, pues no hay problema. Pero muchísima de la población no tiene ese privilegio de poder tener en una cuenta depositado su salario, de poder tener en una cuenta tal vez alguna remesa para poder mantenerse los 3 meses que ha pasado, de tener incluso una subsidiariedad del gobierno. No lo tiene, no lo tiene. Ahora, preocupa por el tipo de respuesta autoritaria que ejerce el gobierno. Eso es lo que preocupa. Preocupa que el día de mañana haya una convulsión social en el país, donde usted precisamente dice, vamos a salir, vamos a salir a vender. O sea, preocupa que estemos viendo actos de una homo, por ejemplo, violentando, maltratando a los ciudadanos o a las ciudadanas. Eso es lo que preocupa. Cuando se pudo haber hecho de manera gradual, de manera ordenada, esta reactivación. Pero insisto, es porque no quiero que sea mañana, quiero que sea el 15. Y ha tenido al país de 15 en 15 días. Yo más creo que el gobierno tuvo la mala idea de meter en cuarentena a las personas antes de tiempo. Precisamente había que esperar esta fase de contagio masivo para poder de verdad tener esa medida sanitaria que es el distanciamiento social o la cuarentena. Pero sí, hasta la OMS ha dicho, nunca hemos dicho confinamientos, hemos dicho distanciamientos sociales y aplicados de la mejor manera. Y hay que recordar también que el coronavirus va a pasar a ser una enfermedad endémica. O sea, tenemos que venir y convivir con la enfermedad. No vamos a pasar en cuarentena todo el año. Entonces, realmente preocupa el hecho de que la gente sí salga mañana porque ya no tiene que comer, porque tiene hambre, porque tiene una crisis alimentaria, o porque es el virus o es la vida, porque no tiene comida. Y a mí sí me preocupa cómo va a actuar el gobierno con sus cuerpos represivos, que en este caso es pues la PNC y la Fuerza Armada. Eso es lo que a mí me preocupa. Y vamos a estar atentos y pendientes de lo que pudiera llegar a suceder, no solo mañana, esta semana, porque entre más días la gente no trabaja, no tiene que comer. Lo Eso que es lo está preocupante. demostrado, lo que está demostrado es que todos los argumentos que el gobierno ha manejado desde hace 2 semanas viene diciendo esta semana es la mayor de mayor contagio, esta otra también. O sea, entonces cuando a usted le hacen ese tipo de afirmaciones, usted lo que es entrar en miedo, ¿verdad? Y pareciera que el gobierno le interesa tener a la gente con miedo, porque no salgas porque ya asusta el lobo, cuando en realidad no hay una base médica, no hay una base científica. Los organismos internacionales lo dicen. Estados Unidos tiene 110,000 muertos de 328 millones de habitantes. Relativamente el porcentaje, un muerto para mí es valioso, pero ¿qué gana con encerrar a la gente? Aquí no ha habido cuarentenas, aquí ha habido encierros porque la gente ha tomado conciencia y porque la gente dice, no, pues yo me quedo en casa si no necesito salir. Y las empresas han cerrado voluntariamente,
pero ya desde hace un mes ya abrieron paulatinamente, ya se abrió 25%, 50%. Solo aquellos grandes eventos multitudinarios, esos no se dan, pero hoy las protestas demostraron de que a la gente le vale, ahí andan todos amontonados, esos millones de gente protestando. Y no importa, ya la pandemia pasó a un lado. ¿Por qué? Porque la pandemia no puede ser utilizada como un mecanismo de control de la población y después hacer pensar de que son los salvadores de la humanidad. Eso es el problema del presidente Salvador. Estimada doctora, le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros y quiero agradecerle el hecho de que haya estado este día. Gracias por haber estado con nosotros y solo quiero corregir un error. Espérame. Ok. Quiero agradecerle su tiempo y estos espacios son suyos para que se despida de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo le agradezco la invitación por haber tenido también este espacio para interactuar con muchas personas. Un saludo fraterno a cada una de ellas y decirles de que pues aquí estamos, un grupo parlamentario del FMLN en pie de lucha y defendiendo la democracia y el Estado de Derecho de nuestro país. Saludos a todos y a todas, bendiciones a cada una. Muchas gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de sintonizarnos a través de este espacio La Plática desde Houston, Texas. Nos vemos en la próxima. Cuídense.